Dios le bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gusto y siempre va a ser un placer el poder predicar la palabra de Dios y poder transmitir a través de este programa radial para todos sus hogares y siempre confiando en encontrarles con bien. Y si alguno está enfermito, ruégole a Dios que, venga a vuestro rescate. Cuídense de verdad muchísimo. Estamos viviendo un tiempo peligroso y no es como para estar con descuidos. Así que Dios me los bendiga, Dios me los mantenga siempre a salvo y los haga invisibles a este virus que está causando tanto problema y tanta tristeza a la humanidad. Dios ya nos había hablado de todo esto y también nos había dicho las 1001 maneras que teníamos para poder protegernos de este virus. Y que distraídos no nos vino a atrapar o a cazar. Ya debíamos estar preparados. Mas confiamos y rogamos a Dios que la sabiduría abunde en todos nosotros con el fin de que podamos pasarle por encima al virus en esta nueva etapa, o como le llaman allá, una nueva ola que está por llegar a nuestra nación. Digo que está por llegar porque oficialmente cuando todo el mundo pensaba que ya estábamos viviendo la tercera ola, de pronto dicen no, todavía no, y resulta que estamos terminando recién la segunda y me pongo a pensar, si la tercera no ha comenzado y de pronto todavía ni siquiera sabemos nada de esta nueva ola, entonces, al menos en esta región o en esta parte del mundo, habrá que tomar las precauciones. El invierno empieza oficialmente hoy. Y mi recomendación para todos ustedes es que traten de guardar los debidos cuidados y evitar complicarse con resfríos o con temas bronquiales, porque es necesario y es urgente que si nos vamos a topar con ese virus, nos encuentre al menos fuertes inmunológicamente hablando. Alguien va a decir, pero hermano, basta con fe. Sí, basta con fe. Y si tú has leído tu Biblia, el mismo Dios te enseña qué cosas de comer y los cuidados que has de tener para que nada malo te pase, ¿ve? Y para que, seas una persona que pase sus días completamente sano. Eso es lo que pasó con el pueblo israelita. Pasaron a través del desierto, Dios sabe qué tanta culebra y escorpiones pisaron, pero la Biblia dice que con los cuidados que ellos estaban llevando y con las instrucciones que Dios les había dado para comer y beber, estaban más que fuertes inmunológicamente hablando y pudieron pasarle por encima todas esas vicisitudes. Tanto es así que la misma Biblia declara que ninguno se enfermó. Pero los días de hoy son distintos a aquellos donde de pronto todo el mundo tiene derecho y si quiere se cuida y si quiere no se cuida. Si quiere, le presta atención a los cuidados que uno debe de tener y si quiere no le presta atención a los cuidados que uno debe de tener. Pero el problema viene que cuando se enferma, ahí sí dice, mírenme a mí, atiéndanme a mí, que estoy con urgencias. Lo mejor, señores, siempre va a ser la prevención. ¿Ok? Entonces, como el mismo Señor también nos dijo, que hasta para resistir al diablo hay que estar preparados. Mira, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay que estar preparados. ¿Cómo me preparo? ¿Cuál es el gimnasio para un cristiano? Los músculos espirituales tienen que estar bien ejercitados
Y la única manera de hacerlo es, bueno, pues tú ya sabes, leyendo la Biblia. Es ahí, exactamente ahí, donde tú vas a encontrar la fuente de poder y todo lo que necesitas para salir adelante, para vencer toda circunstancia, toda enfermedad, toda vicisitud, toda cosa que se ponga delante tuyo. Para eso hay que también leer la Biblia, hay que conocer la Biblia, hay que conocer la palabra de Dios. Algunos vienen, se rascan la cabeza y de pronto dicen, hermano, pero eso es difícil, ¿cómo nos pones las cosas de esa manera? Yo pensaba que esto era más sencillo, que era algo así como abrir la boca, comer una hostia y luego irme por el corredor golpeándome el pecho. No, señores. No, señores. Si ustedes han venido escuchando nuestros programas y a veces nos hemos tomado el tiempo para poder leerles algunas cosas declaradas por el siervo de Dios y otras veces nos hemos tomado el tiempo para explicarte un sinnúmero de cosas que están en la Biblia y en el mensaje, es con el único objetivo de que, bueno, puedas venir a un estado de recapacitar sobre lo que estás haciendo, sobre lo que estás siguiendo, porque muchos cerradamente andan por esta vida pensando que están haciendo lo correcto cuando están más cerrados que el mismo católico romano. Entonces, mi exhortación es que lean sus Biblias y a través del conocimiento de la Biblia, que es la palabra de Dios, que nunca va a dejar de ser la palabra de Dios, según William Marion Branham. Échenle ganas, señores, y pónganse a hacer su mejor esfuerzo por vivir completamente vivir la palabra. Hoy día vamos a ver algo un poco más profundo de lo que veníamos viendo en esta nuestra serie dominical de momento, la preeminencia de la palabra. ¿Qué es la palabra? La presencia de Jesucristo. Por eso es imposible que tú me digas que amas a Dios y no tienes la urgencia, la necesidad de venir y conocer más de Él a través de la palabra. ¡Ay, que me da sueño! Señores, hay muchas cosas que podríamos citar a lo largo de nuestro diario interactuar, nuestro diario caminar, pero está por demás porque tú ya lo sabes, que cuando algo te interesa le das vueltas y vueltas y le das vueltas y vueltas hasta que, eso que te interesa esté ahí. Si a alguien se le antoja comer una ensalada de frutas, le va a buscar las 1001 para poder encontrar cómo hacer con eso, ¿ve? Cómo hacerse de la ensalada de frutas. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerzas para que podamos resistir a todas las acechanzas del enemigo, pero siempre y cuando estemos advertidos pues por la palabra de Dios, porque ahí está cómo el enemigo va a venir, ahí están todas las plagas que van a venir, ahí están todos los males que nos van a sobrevenir también si desobedecemos la palabra. Alguien que come azúcar en demasía, muchísima azúcar, créanme que bíblicamente hablando, no es que mira que todo me es permitido, no. Todo se hace con moderación. Si te pones a consumir azúcar de manera industrial, créeme que ese páncreas no va a soportar, va a explotar y vas a terminar siendo un diabético. Si comes demasiadas frituras, esa comida rápida, si le das a eso todos y cada uno de los días de tu vida, te va a dar hipertensión, te va a dar colesterol, se te va a subir todos los niveles de alerta que tenemos en el cuerpo. Entonces, con moderación, todo con moderación, todo en su respectiva hora. Lean sus Biblias, señores, ahí se van a dar cuenta cómo funciona el organismo de uno. Por eso es que Dios nos diseñó una dieta
nos diseñó una forma de vivir, nos enseñó cómo es que deben de ser las cosas. Por algo Dios no se tomó el tiempo para detallarnos cada una de esas pequeñeces que tú no le prestas importancia hoy en día, pero que son de muy vital trascendencia y que deberías de volverle a poner la etiqueta de importante, porque sin eso de verdad vas a pasarla muy mal, ¿sí? Muy mal. Dios nos dé sabiduría para eso, para poder dirigirnos en las cosas de la vida. Ahora, estamos no solamente domingo de resurrección, sino que a nivel mundial, si no me equivoco, es a nivel mundial cuando hoy se celebra el Día de los Padres, ¿sí? El Día de los Padres. Así que queremos decirle a todos ustedes, feliz Día de los Padres, bueno, a los que tienen la dicha de ser padres. Y bueno, un saludo afectuoso de parte de todos nosotros, ¿sí? Estamos más que agradecidos de poder ver que hay padres muy buenos y que están haciendo una buena labor educando a sus hijos, porque eso es. Ahora, a veces uno dice, hay que ser un padre bueno. El padre bueno no, tienes que ser un buen padre. El padre bueno es aquel que va a endiosar a sus hijos, pero el buen padre es el que va a dictar normas y va a procurar de ver que sus hijos vayan por el buen camino, sin importar que a veces ellos no comprendan y lo tomen a mal, pero el buen padre va a procurar siempre que su hijo crezca con un carácter templado, ¿sí? Y vaya por el buen camino del deber y bueno, pues del trabajo, ¿sí? Entonces, eso es. Un padre bueno llega a la vejez decepcionado, ¿sí? Pero un buen padre crece en años respetado, querido y a la larga comprendido. Porque así suele ser. Los hijos al final decimos, mi papá tenía razón. Wow. Así es como funciona. Entonces, ese es mi saludo para todos los papás, para todos aquellos que tienen pues la dicha de ser un buen padre. ¿Ve? En el Salmo 103 nos dice la palabra de Dios, como la ternura de un padre con sus hijos. Escuche eso. Es la ternura del Señor con los que le temen. Y ahora ahí te das cuenta a qué se refiere. No solamente ser un papá bueno, sino de ser un buen padre. ¿Ve? El temor de Dios. El temor de Dios. Los hijos van a respetar a sus padres en la misma medida que respetan a Dios. Eso es algo que tienes que inculcar en la mente de tus hijos, ¿sí? Es algo que debes de crear en sus cabecitas y en sus corazones, que atesoren eso con todas sus fuerzas. Entonces, ya sabes y ya te das por enterado de cómo funciona esto. A veces pensamos que ser buen papá es consentirle todas las cosas a nuestros hijos y cuando eso está demasiado lejos de la realidad. Traten de ser un buen padre, ¿sí? Un buen instructor. Y la manera en que uno puede enseñar es mostrándole al prójimo, en este caso a tus hijos, lo que tú sabes hacer. No les vas a enseñar algo que tú no sepas hacer, ¿ve? Entonces ahí radica la importancia de enseñar también con el ejemplo. Eso tiene que primar, eso tiene que estar ahí presente, ¿correcto? Bueno, eso es lo que tenemos para ustedes y bueno, pues
Ahora sí, nos vamos de lleno a la enseñanza de hoy, porque quiero abordar lo más que pueda y también, como todos ustedes, ponerme a meditar en lo que queda del día, de lo que vayamos a aprender hoy en esta mañana. Bueno, para los que están en mañana, algunos están ahora mismo en tarde y otros están ya en otro día, amaneciendo. Dios nos dé fuerza y bueno, al menos los que están en esta parte del mundo como yo, que transmito desde el Perú, cuídense, ya está haciendo frío, hoy día arranca el verano, el verano, bueno, para el Polo Norte, pero para nosotros en el Polo Sur, invierno purito. El más crudo, el más frío, depende de en qué parte estemos del Polo Sur. Aquí en el Perú tenemos distintas altitudes, tenemos distintos climas, y mientras que en la ciudad tenemos un frío insoportable para los citadinos, hay lugares de nuestro país en donde va a comenzar a hacer un tremendo frío, que se han disparado las alertas para poder ayudar a nuestros prójimos contra el friaje. Aquí se le llama friaje a ese frío anómalo que viene a los Andes, a las regiones montañosas. Y bueno, pues también oramos para que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos y de las personas que vivan en esos lugares y puedan sortear de alguna manera con este frío. Dios provea alguna forma, ya sea material o monetaria, para que puedan adquirir abrigo y puedan soportar estos 3 meses de frío que a partir de hoy día han empezado. Entonces, bueno, pues vamos rápidamente con nuestra enseñanza, la preeminencia de la palabra, ¿sí? La preeminencia de la palabra, y hoy día vamos con la parte número 5. Entonces nos vamos rapidito a nuestro grupo de versículos base para nuestro estudio. Nos vamos a Colosenses, versículos 12 al 20 del capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos del 12 en adelante. La palabra del Señor dice así: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, redención es el perdón de pecados. Ay, pero hermano, yo no lo hice, lo hizo el diablo. Bueno, ten presente que, bueno, estas cosas, la palabra de Dios es algo que no debes de entender o no debes de traer ante ti con lo que tú conoces, que es tu básico entendimiento de las cosas. Esto es algo muy grande, inmenso, y debe de ser entendido, desde la perspectiva de Dios. Ahora ahí viene otro tema importante, que para entender la palabra tenemos que tener ese intérprete que se llama el Espíritu Santo. Ahora, claro, en buena parte cuando leas la Biblia por primera vez no vas a entender muchas cosas, pero en la medida que te ejercites, ahí viene ya la cosa importante, en la medida que te ejercites en la lectura y el estudio de la palabra, lo que va a suceder es que vas a ir, o mejor dicho, el Espíritu de Dios te va a ir revelando muchas cosas que son muy importantes
para que tú puedas ir entendiendo la palabra de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces, en el versículo 15 dice, hablando del Hijo, ¿sí? Hablando de aquel por aquel quien por su sangre hemos adquirido redención y el perdón de pecados. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Claro, pues eso tenía que tener sentido, porque si Él no fuera la imagen del Dios invisible, entonces ese pago no habría surgido efecto alguno. ¿Ve? Entonces, míralo bien, y eso tenía que haber sido de esa manera. Tenía que ser la sangre de Dios, una sangre sobrenatural creada por Dios, la única capaz de pagar tremendo precio por nuestro rescate, nuestra redención. Redención es rescate, ¿sí? Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si es el primogénito de toda creación, señores, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de lo que es las bases de todo lo que ha sido creado. Por eso es que cuando tú ves a Jesús aquí en la tierra, viniendo delante de la tormenta que son una composición o una mezcla de interacción de agua, ¿de qué más? A ver, agua, de viento recio y bueno, y algunos otros elementos que toman parte de eso. Y cuando se vieron delante de Jesús y cuando Jesús les habló como les habló, sabían que estaban delante de Él, que creó todas las cosas por Él y para Él. Entonces no había más opción que obedecer. Y recuerda que la Biblia dice en el libro de Hebreos que Él no solamente es el primogénito de toda creación, sino que es el primogénito de los primogénitos. ¿Quiénes son esos otros primogénitos? ¿Hay por ahí otros Jesuses? Bueno, no así como decir otros Jesuses, pero existen otros ungidos, otros que han sido llamados a hacer las mismas obras, y según las palabras de Jesús, a obras aún mayores de las que ya hemos visto acontecer. Entonces, fíjense cómo van las cosas, ¿ya? Entonces, mira, dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando dice la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nos está indicando que Él es el ejemplo a seguir. Él es el patrón bajo el cual Dios nos ha medido a todos nosotros. ¿Ve? Él es la dirección de este vector que nos lleva hacia la palabra. Así que pongan las cosas de esa manera y van a ver cómo Dios va bendiciendo, Dios va ayudando y Dios nos va dando pues luz tras luz y más luz sobre todas las cosas. Pero siempre y cuando sigamos el patrón que Dios ha designado. El mismo Jesús dice en Romanos capítulo 8, ¿sí?, que en la medida que nosotros vivamos la palabra, la gente va a conocer que nosotros somos sus discípulos, porque en nosotros se va a obrar, ¿qué cosa? ¿Qué se va a obrar en nosotros? El amor. Porque si nosotros amamos la palabra, amamos a Dios.
Y si eso se cumple, la Biblia dice, Jesús en sus propias palabras dice, que la gente va a saber que somos los discípulos de Jesús, porque van a ver en nosotros que nos amamos el uno por el otro. ¿Sí? Quiero que capten eso. Quiero que lo tengan bien claro. Clarito lo tengan. No hay nada que ustedes puedan hacer diferente a lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí? Mire, sigue diciendo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esas cosas que ahí se indican, bueno, son usted y yo también. Así que no vaya a estar pensando que está hablando de un mueble. Somos todos nosotros. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? Estoy trayendo eso otra vez para que quede. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Se dan cuenta? La preeminencia. O sea, si ese es el patrón a seguir, nosotros tenemos que dedicarnos a observar y ver cómo es que nosotros hemos de obrar. Pero no solamente así, como calcar, sino que el Espíritu de Dios, que ya está predestinado a estar en todos nosotros, siempre y cuando, bueno, habíamos limpiado bien este templo, el Espíritu de Dios nos haga entender, nos revele cuál es o qué es lo que hemos de hacer. ¿Sí? Entonces, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, ahí empezó todo. ¿Sí? Ahí empezó todo. Bueno, pues vamos rápidamente a orar y comenzar nuestra enseñanza de esta mañana. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no ha cambiado. Tú tampoco has cambiado. Y estamos confiados completamente en todo lo que tú has dicho a través de tu palabra. Toca las vidas de aquellos que están allá lejos, que puedan en verdad abrir su corazón y ver la urgente necesidad que tienen de buscar más y más y más de ti. Señor Jesucristo, oramos por aquellos que están ahora mismo pasando por ese valle de la enfermedad llamada COVID y también otras enfermedades. Ven tú a su auxilio, Padre. Tráeles, Señor, eso que necesitan, ese aliento, esas fuerzas para poder vencer al enemigo. Señor Jesucristo, oramos también por aquellos que han perdido seres queridos. Dales consuelo, Señor. Es algo muy lamentable lo que ha pasado, pero el consuelo sabemos que viene de ti. Ayúdales, Señor. Oramos también por aquellos que quizás no han enfermado, pero a raíz de la crisis de la pandemia han perdido trabajos, han perdido sus empresas, han perdido bienes materiales. Ayúdales tú, Señor, a salir adelante, prospérales en sus trabajos, prospérales en la búsqueda de trabajo. Ayúdales, Señor. Oramos, Señor, por aquellos también a quienes esta palabra llega, a quienes este mensaje alcanza, que puedan ser gente que replique, que ponga por obra, que anuncie lo que está aprendiendo, Señor, que vivan la palabra que están recibiendo.
Señor, ponemos a cada nación a quien está llegando este mensaje en tus manos. Sea usted utilizando a estos instrumentos, hombres, hermanos, hermanas, jóvenes, quien quiera que fueren allá, úsalos, Señor, para que tu palabra siga siendo traída a más y más y más personas. Oramos de corazón en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, 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 amén. Bueno, las cosas están así y bueno, pues Dios nos ayude, ¿sí? Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza para poder seguir adelante. Entonces vamos a ir de lleno a nuestra serie. Yo sé que para algunos, y en especial para los que no han leído nunca en sus vidas la Biblia, lo que decimos poco o nada de efecto va a hacer en sus vidas. Lo digo con sinceridad, ¿ya? Porque aquí queremos ser no un pastor bueno, queremos ser un buen pastor. Y si yo no les hago que odien el tipo de vida perversa que llevan, no estoy haciendo un buen trabajo. Y con ellos, si traigo que me odien, entonces estoy haciendo un buen trabajo también. Pero después van a comprender. Yo me he encontrado con mucha gente después de 10, 15, 20 años que han sabido decirme: oiga, usted me dijo ciertas cosas que en un tiempo me dolieron, pero que me hicieron ver las cosas como realmente hay que verlas. Y cambié, y para bien, y gloria a Dios. Bueno, ahí está mi recompensa, pues, ¿no? Aunque se van diciendo mil y un cosas malas de uno, pero después recapacitan y se dan cuenta que uno le estaba ayudando para bien. ¿Ve? Eso es así. Bueno, es que yo no le pongo anestesia a veces cuando digo ciertas cosas, pero oiga, la Biblia dice que ninguno se va a perder, así que a decir las cosas como hay que decirlas, ¿ve? Ahora yo conozco a otra gente que insulta y agrede, eso no es decir las cosas como son, pero hay gente infantil, pues hay que saber decir las cosas con elegancia y como tiene que ser, pero a veces eso hiere, ¿no? Pero bueno, las cosas como son, ¿sí? Entonces a los que están endemoniados le decimos endemoniados, y aunque se enojen en un primer instante, después ya cuando sus demonios los han dejado se dan cuenta que en verdad el hermano tenía razón de decir que, bueno, estaban endemoniados. Y bueno, hasta que se dan cuenta se fueron pateando el tablero y hicieron las maldades que hicieron para uno, pero de ahí uno se encuentra con estas personas de nuevo y dicen: bueno, sí, sirvió, todo eso fue para bien, gracias, muy tremendo. Y bueno, pues así están las cosas, ¿sí? Vamos a entrar aquí. Nos quedamos viendo acerca de este misterio triple, ¿sí? Estábamos por ver y hoy día lo vamos a ver. En Hebreos 4, versículos del 12 al 13, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que puede discernir los pensamientos y las intenciones de la mente, ¿sí? Él es la palabra, ¿ya? Y cuando esa palabra tiene preeminencia en el hombre, exactamente eso que acabamos de leer vuelve a acontecer, porque Él es la palabra. La única forma en la que la palabra tiene preeminencia en nosotros es cuando esté en nosotros, pues, ¿sí? No puede ser de otra manera, porque el Espíritu Santo te va a llevar siempre a la palabra, ¿sí? Te va a llevar siempre a la palabra.
O sea, todo lo que Él es tiene que estar en todos nosotros. ¿Cómo funciona eso, hermano? ¿Cómo toma lugar eso que usted está hablando? Miren, ah, ante todo, ¿ya? Aquí empieza a anotar y enumera, no sé cómo lo haces, ¿ya? Dios quería revelarse al pueblo, eso es lo primero. Dios quería revelarse al pueblo. Él quería expresarse a sí mismo. Él quería identificarse a sí mismo con seres humanos. Quiero que vea eso, que capte lo que estoy diciendo. Para revelarse a sí mismo en Cristo. ¿Qué cosa es Cristo? La deidad corporal. O sea, Cristo significa ungido. Olvídate por un rato de que Cristo significa Jesús solamente, ¿ya? Porque la mayoría de personas cuando escucha la palabra Cristo se imagina la película esa basada en el libro de Lucas, de Juan, no sé qué versión habrás visto, pero que pasan todos los años en Semana Santa y a veces, muy raras veces en Navidad. Eh, pero te imaginas en ese hombre de cabello largo, de túnica blanca y de barba, ¿no? Sí, la barba, no puede faltar la barba. Depende de la versión de película que hayas visto. Tiene ojos café o ojos verdes, o ojos azules. Depende de la versión de la película que hayas visto. Y yo digo eso porque, bueno, más de uno tiene esa imagen en sus cabecitas, ¿ya? Hasta el niño más pequeño, cuando le hablas de Jesús, es lo primero que viene, porque es lo primero que te muestran en un cuaderno de escuela o en un libro de catequismo, depende de dónde hayas estado cuando eras niño. Pero eso es lo que tenemos, ¿ves? Pero por un momento, te digo, y debería de ser siempre, olvídate de relacionar la palabra Cristo con Jesús. Ahora, Cristo era el Cristo, Él era el Mesías, eso es todo, está bien, pero por temas de comprensión de lo que vamos a ver en adelante, entiende que Él fue el primero de muchos hermanos. Entiende que Él es el primogénito de los primogénitos. Quiero que me captes eso. Esas cosas de las que habla la Biblia, de quienes Él fue el primero, ¿sí? Y Él es la base de toda esa creación, ¿sí? De esa nueva creación, ahora hablando de estos tiempos, o de lo que vino después de Él, tenemos que entenderlo como Cristo, ¿ya? O sea, que Él no era el único, no. Ay, pero hermano, dice la Biblia que iba a haber falsos cristos. Claro, ahí viene el punto. Iba a haber falsos cristos. ¿Por qué? Porque los verdaderos están ahí en algún lado. Y no son superhéroes, no son Superman o supermujeres. ¿Ves? Esto está revelándonos algo que dijese muchísimos años atrás. Un siervo de Dios que se llamaba William Marion Branham, cuando le dijo a este grupo de personas, a quienes Pablo dijo que la tierra estaba esperando por su manifestación, y a quienes Pablo llama hijos de Dios, William Marion Branham dice, ellos son los masayases, o los mesíases. Yo sé que muchos no lo van a entender, pero mientras yo voy explicando, sé que se van a adentrar en esto, ¿sí? La única forma en que el mundo vea que la palabra tiene preeminencia en tu vida es cuando vea que tú eres alguien a través de quien Él se está revelando. Toda su naturaleza se está revelando. A eso se llama la plenitud de la deidad corporal, ¿sí? Algunos, como estos de la falsa doctrina de Lee Vail, no entienden esto. Ellos hablan de la revelación de la deidad, que si no entiendes la deidad, no te vas a ir al cielo, no te vas a ir te vas a ir al infierno. Y ellos te ponen esto como tenemos a Dios y a su Hijo. Y eso es todo. Pero aquí va más allá de eso. Pablo dice que Él es el mismo que está sobre todos,
Él es el mismo que está con todos y Él es el mismo que está en todos. ¿Ve? Dios sobre nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros. Deidad, moviéndose. Él es deidad. Ahí se cae todo lo que dicen estos contrariadores que hablan de modismos. O sea que Dios está en modo Padre, Dios a veces está en modo Hijo, Dios a veces está en modo Espíritu Santo. Y piensan que ese mismo Espíritu o puede estar en una sola forma, o puede estar en otro modo, o en otro, pero no en dos modos al mismo tiempo. Y ahí se enriedan. Es como si tú pretendieras decirme que las leyes de Newton se cumplen en el mundo microscópico. No, ahí se pierde todo. Si en el mundo natural tú entras por la puerta y si no hay otro lugar por donde salir, sales por esa misma puerta, en el mundo microscópico no se cumple eso. Tú puedes entrar por donde te dé la gana, porque es el mundo microscópico. Puede haber puerta, pero no necesariamente vas a entrar por esa puerta. ¿Y cómo se cumple eso? Y no necesariamente sales por esa misma puerta. Eso ya entra a un mundo desconocido para nosotros, ¿sí? Si Newton formuló estos tres principados, estas tres leyes, basándose en la observación constante y permanente de ciertos fenómenos, y a los cuales se encerró en estas tres leyes grandiosas que, bueno, en el mundo que vivimos y en el mundo macroscópico todavía se cumplen. Entonces, date cuenta que hay cosas que no dominamos, no gobernamos. Mientras que tú estudias física, hoy día existe la física cuántica, existe la matemática cuántica. Son cosas más complejas, ¿ve? Mientras que Newton vio tres leyes, Albert Einstein vio más allá de esas tres leyes, Tesla vio más allá de esas tres leyes, y se pusieron a formular cosas que eran, bueno, para los que se quedaron en solo las tres leyes de Newton, imposible, pero tuvieron que reconocer, porque nuevamente a través de la observación vieron que se cumplía, ¿ve? Aunque no entendían lo que estaba sucediendo, estaban viendo que se cumplía, ¿sí? Entonces, de esa misma manera, ¿cómo es que los romanos, en los días posteriores a Jesús, posteriores a su crucifixión y su resurrección, identificaron a los cristianos? Es porque ellos estaban viendo exactamente la misma personalidad de Cristo o de Jesús moviéndose en sus vidas, ¿ve? Ahora los romanos no sabían nada de Cristo, Mesías, ¿no? Ellos le llamaron Crestos, que era una forma romana en latín de decirles personas en quienes uno puede ver un espíritu propio de los dioses, o en otras palabras, son personas benevolentes. O sea, tienen esa bondad, tienen ese ser o ese amor que solamente te lo da un Dios, ¿ve? Entonces, los romanos, que tenían muchos dioses, encontraban esa característica en los cristianos: benevolentes, crestos. No era lo mismo que decir ungidos, pero al menos era una palabra que ellos, a través de la observación constante diaria y que era inmutable, podían pues encerrar a este grupo de personas bajo esa definición: crestos, ¿ve? Eso es algo que quiero que concibas y no te olvides. Yo creo que en alguna en alguno de mis programas anteriores he hablado de que muchos de estos pastores o predicadores a los que yo en algún momento estaba esperando encontrarlos otra vez y ponerlos en su sitio, muchos de ellos han muerto, por cierto. Precisamente una de las cosas que yo tenía que ponerles en claro era que la manera y forma como se movían no era la de un cristiano, ¿sí? No era que yo los veía y veía Cristo, no veía eso, no veía, ni siquiera veía un ser que tenía el carácter de los dioses, no veía eso, ¿ves?
Entonces, qué cosa veía usted? Veía otra cosa. Quizá veía peleadores callejeros o veía ahí luchadores frustrados, pero predicadores no eran, ¿ve? Y hay otros también que vienen con sus leguleyadas y piensan que ser cristiano es como ser un abogado y defender el bien y el mal, no importa, el fin justifica los medios, eh, que porque esta cosa es así, hay que obrar de esta manera mala también, porque al fin y al cabo el fin justifica los medios. So bruto, eso no se hace. Siempre mantengan esto en sus mentes. La verdad siempre triunfa. ¿Sí? Me adueñé de esa palabra de alguien más. Pero eso es algo que debes de tenerlo ahí. Eso es algo imposible de rebatir. La verdad nos hará libres, la verdad siempre triunfa, la verdad siempre va a prevalecer. En todos los ámbitos. ¿Sí? Eso es algo que quiero que cale, que les entre en sus vidas. ¿Ya? Eh, Hay mucha gente que viene y dice, no, pues es que yo también sé lo que tú estás leyendo, yo también sé lo que estás anunciando ahí. ¿Y quién dice que se trata solo de saber? Vívelo pues, sin vergüenza. No solamente se trata, ay, que yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, eres un todo, pero no eres un cristiano. ¿Ve? Eso es algo que debes de tenerlo presente. Ay, pero hermano, ya viene ya con sus ataques. ¿Cuál ataque? Te estoy diciendo la verdad. O sea, tienes que tener eso en cuenta, tienes que tener eso presente, tienes que darte cuenta de aquello. Bueno, entonces, eso es lo primero, ¿ya? Un repaso, sí, un repaso. Dios quería revelarse a su pueblo, entonces, ¿cómo lo hizo? Expresándose a sí mismo. ¿Y cómo se expresó a sí mismo? Identificándose a sí mismo en seres humanos, con seres humanos, ¿ya? O sea, se tenía que ese es su pensamiento, ¿ya? Para revelarse a sí mismo en Cristo, ¿ya? En un ungido, en un Mesías, en los Masayases. ¿Y qué cosa era eso? Cuando tú ves un Cristo estás viendo la plenitud de la deidad en forma corpórea, ¿ya? Chino mandarín para algunos, ¿sí? Hablé en lenguaje marciano, ¿no entienden? Ya lo entenderás. Ten paciencia. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a avanzar en esto? Bueno, eso es lo primero, pues. Entonces comenzamos a desenvolver el plan, ¿ya? Comenzamos a desenrollar los libros y comenzamos a ver qué está sucediendo. Pero para tener la preeminencia en, en su cuerpo de creyentes, ¿sí? O sea, ese es el plan, ¿ya? Pero hay algo que también hay que entender, no estábamos preparados pues para eso, ¿no? Entonces, para que él pudiese tener la preeminencia en los creyentes, que viene a ser, bueno, la novia de Cristo, estamos en serie de día domingo que está dedicada a personas mayormente entendidas en el asunto. Si no entiendes, eh, escucha y poco a poco vas a comprender, ¿sí? Por lo regular, los días miércoles y viernes lo dedicamos a personas nuevitas y bueno, trato de abordar lo más que se pueda, pero hoy es domingo y quiero elevar esto un poco más. Entonces, su cuerpo de creyentes o los creyentes con mayúsculas viene a ser su novia, la novia de Cristo. ¿Ya? Eso es algo que quiero que entiendan. No se desvíen de ello. Entonces, para tener la preeminencia en su cuerpo de creyentes, para que él pudiera vivir en estas personas, ¿sí? Para que él pudiese traer su plenitud, ¿ya? La plenitud de la deidad corporal en ese pueblo, eh, para manifestar toda promesa de estos últimos días, las que él había prometido para los últimos días, claro está. ¿Qué es para el último día? O sea, cuando él obtenga la preeminencia en la iglesia,
la posición, su lugar en la iglesia, ¿ya? ¿Qué cosa, qué cosa tenía que suceder? Bueno, espérate un ratito. Eso que estoy hablando ahorita último es donde él pudiera tener la preeminencia, o sea, el mando, el liderazgo, para expresarse a sí mismo a través de ellos, ¿sí? No sé si me están entendiendo. Lo segundo que él va a hacer es tener la preeminencia en su cuerpo de creyentes, ¿ya? Los cuales son su novia. Eh, ¿Cómo se hace eso? Él viniendo a vivir en la gente, en las personas, ¿ya? Cuando él viene a vivir en las personas, eso es la deidad o la plenitud de la deidad corporal, en esa gente. Y cuando eso sucede, comienza a manifestarse las promesas para este último día, lo que él prometió. Y eso viene a ser prácticamente cuando él obtenga la preeminencia en la iglesia. O sea, si él no tiene la preeminencia en tu vida, o sea, voy a hacer un break aquí, vamos a hacer un alto. Mientras él no tenga la preeminencia en tu vida, olvídate de llamarte miembro del cuerpo místico de Jesucristo. Puedes ser un creyente que está todavía en la línea de la indecisión o en la línea de la preparación, pero todavía no has llegado a la mera cosa. ¿Ve? Recuerda, como creyente tienes que crecer. Vienes primero por justificación, por el camino de la justificación, luego tienes que pasar por el camino de la santificación y luego entras a lo que se llama, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, ¿ya? El Espíritu Santo, o sea, naces de nuevo. Cuando naces de nuevo, recién eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Esa nueva criatura en Cristo Jesús ya es un ser nacido, pero tiene que ser llevado bajo tutoría hasta el día en que es adoptado, tomado como hijo. En otras palabras, hasta el día que manifieste ser igualito que tu padre. Ese día eres adoptado. Ese día dice a él oíd, ¿ve? Eso es lo que tienes que ver. Cuando él diga mi voz se está viendo reflejada en tu voz, mis pensamientos se están viendo reflejados en tus pensamientos, que son las palabras que van a ser habladas a través de ti, exactamente son las mías, entonces Dios viene y dice a él oíd. Ese día has sido adoptado, ese día eres adoptado, ese día has probado que te conoces bien los negocios de tu padre. Eso se llama la adopción. Mucha gente viene y dice, no, pues cuando tú naces nuevo ya estás adentro, estás adoptado. Mira, caballero o quien sea, así no es. Recuerda, la Biblia está basada en las costumbres o las formas como funcionan las cosas allá y funcionaban en aquel entonces. Tú no eras reconocido en todos tus derechos de hijo hasta que no demostrabas ser un miembro de esa familia. Hasta el día de hoy los judíos siguen presentando a sus hijos a los 12 años, ¿es verdad? Y los presentan como este es el que va a administrar mis negocios, porque a esa edad, después de ser llevado bajo tutoría, bajo enseñanza, ya más o menos se sabe lo que uno tiene frente de uno y así está, así funciona eso. Eso es la adopción. En ese entonces no te tomaban o no te ponían el apellido de la familia hasta que pasabas ese proceso. ¿Ya? Así que no seas terco. No me vengas, no, pues que estamos aquí en, ¿cómo se llama? Occidente, y aquí las cosas funcionan de una manera distinta. No. Vuélcate a la costumbre y cómo era allá entonces. ¿Ya? Porque hay muchos que dicen, no, pues es que Jesús tomaba vino y convirtió el agua en vino y entonces yo me puedo poner justificación para ser un bebedor. Y entonces algunos van y se echan una copita a escondidas y todo esto se convierte en una cosa así media rara, pestilente, de gente que piensa que puede engañar a Dios, así como se engañan los unos a los otros los hermanos. No es así. Tienes que ubicarte en la ubicación, en el tiempo, en el espacio, allá en aquel entonces cuando Jesús estaba haciendo y estaba diciendo y estaba
moviéndose en aquel entonces. ¿Ya? Quiero que te ubiques ahí y de esa manera vas a poder entender mejor las cosas. Entonces, hermano, ¿y cómo es el asunto del vino? Primero nace de nuevo, de ahí te explico lo del vino, sin vergüenza. Ya quiere pensar en vino y ni siquiera lee la Biblia. Si leyeras la Biblia sabrías cómo funciona eso. Pero yo conozco muchos que se echan su traguito a escondidas y a veces como si eso fuera algo de hacerse escondidas. Y eso no es así. Hay lugares donde la costumbre los hace tomar vino todo el tiempo y siempre. Porque es una cuestión cultural, costumbre, es por cuestión de muchas cosas. Y para ellos no es pecado. ¿Sí? Te vas a sorprender cuando comiences a salir a otros países y vas a ver que ahí toman vino. Y uno dice, no, ¿qué va a ser? No, sí. Entonces, así no, es que son perdidos, son demonios. No, no, no. Aquí en Perú, a veces me da risa porque aquí en Perú lo que tú le conoces como cerveza es por cuestión cultural. Se cocina el arroz con pollo o el arroz con pato o creo que eso es lo principal, ¿no? No creo que sea el arroz con carne, pero el arroz con pollo, el arroz con pato, por lo regular, cuando no tienes la chicha que se llama la chicha de jora o la chicha de maíz, usan la cerveza para cocinar, para darle un toque a esa comida, con la cebada y toda esta cuestión que tiene la cerveza. Entonces, algunos van a la tienda y es como si estuvieran comprando droga y se esconden ahí y salen con temor y como si se van a deshacer. Oye, mira, es como que no quisieras tomar mate de coca. Oye, en estos países donde el mate de coca es un té, es una infusión. No estás pensando que estás tomando droga, ¿no? Entonces se venden en las tiendas ahí, se exhibe en lugar y tú los tomas y las cajitas ahí en el carrito del supermercado y no las llevas así como la cerveza ahí como si estuvieras en esa misión imposible de sacar algo en contrabando. No, no es así. Entonces, mira, si tú eres un cristiano y estás yendo a comprar esa cerveza para hacer tu arroz con pollo, a tu arroz con pato, con toda confianza, cómpralo. ¿Ve? No, pues que van a pesar los hermanos. Que piensen lo que quieran, tú eres un cristiano, un hijo de Dios. Igualito, eh, eh, es cuando van a tomar la Santa Cena. Tontamente y erróneamente se van y compran el vino ahí de esas cantinas de mal vivir y te traen ese vino ahí y están emborrachándose, digo, están tomando la cena con esos vinos que están altos en alcohol y tanta cosa. Oye, el vino, si no lo puedes hacer tú, tiene que ser un vino bueno que se ha diseñado para eso, ¿ve? Para la Santa Cena. Los judíos le llaman el vino kosher, el pan kosher o kasher, depende de cómo lo pronuncian. Yo escucho kosher, en otros sitios escucho kasher, pero bueno, en fin, judío no soy y hebreo no hablo, lo leo sí, pero no lo hablo. Entonces, eso es lo que tienes, ¿ves? Ese es el punto, ¿ya? La manera de cómo vas a entender la Biblia es situándote en el contexto del tiempo, en el contexto cultural, territorial, geográfico en el cual se desarrolló todo esto. Es como cuando el Apocalipsis viene y te habla de los rollos fueron abiertos. Y tú te imaginas que es como un libro, página 1, página 2, página 3, página 4. Pero allá los rollos son diferentes. Entonces tienes siete sellos. Tienes un libro sellado con 7 sellos. ¿Cómo empieza a desenvolverse ese libro? Ese es el tema. ¿Cómo se desenvuelve ese libro? Y entonces vienen, no, es que todo es 1, 2, 3, 4. Aritméticamente. No, funciona diferente. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas en una manera lineal. 1, 2, 3, 4, 5.
1 por la tabla de multiplicar, la tabla del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7. Pero luego de ahí te olvidas que no todo es lineal, pues. Ahí ya tienes que entrar a las derivadas, a los límites, a las cuestiones que ya no existen, porque existen números imaginarios, números que no son reales y cosas por el estilo. O sea, terreno desconocido para ti, chino mandarín. Entonces no quiere decir que no existe porque tú no lo entiendas. Tienes que ubicarte dónde está funcionando todo esto. Hay un tema que cuando estaba en la universidad estaba llevando, creo, matemática 2 o cálculo 2, como le llaman. Y cuando vi cómo es que esas fórmulas del área, no sé si se acuerdan, hagan memoria, repasen, se podían demostrar de una manera espacial. Y ahí tú sabías, ¿no? Por qué Pitágoras dijo que la hipotenusa era igual a la relación de los otros dos lados del triángulo y cosas por el estilo. En un triángulo rectángulo estoy hablando. Y luego ahí el área del rectángulo, el área del cuadrado, y todo eso tenía su explicación en el espacio. Entonces yo lo miraba y yo decía, wow. Y no es que yo decía, no, de razón, Dios no existe, no. Cuando yo miraba esas cosas suceder, yo decía, Dios existe, Dios es real, Dios es preciso. Y entonces yo veía los muebles y veía, porque cuando tú estás en cálculo 2 es donde se ve eso, no sé si ustedes lo vieron. Entonces puedes entender que todo alrededor de ti está hecho con matemáticas. Todo está basado en funciones matemáticas, ya sean del círculo, de funciones del círculo, del elipse, parábolas, lo que sea. ¿Ve? Cada curvita en ese mueble que tienes, cada línea recta en ese mueble que tienes, todo tiene su explicación y se le puede dibujar de una manera matemática, ¿sí? Entonces a mí me tocó desarrollar el modelo matemático de una... ¿Qué hicimos esa vez? Fue como una pieza, como una tuerca grande. No es una tuerca, pero es como una tuerca grande que le hicimos su modelo matemático, ¿no? Entonces yo decía, wow, Dios es tremendo, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, la matemática es una ociosidad. Yo digo, si ser matemático es ser ocioso siendo un cristiano. Yo digo, entonces tú que ni siquiera lees tu Biblia, más que ocioso eres, ¿no? Flojonazo. Mira, tenemos que ser consecuentes, ¿ya? Dios tiene sus hijos en todas las áreas de esta vida. Hay hijos que son ingenieros, hay hijos que son matemáticos, hay hijos que son científicos, hay hijos que son lectores, hay hijos que son entendidos en oficios mil y unos, en metales, en madera, en el cemento, qué sé yo, tantas cosas. Entonces no podemos estar diciendo, pues que aquel es ocioso porque borda. Los que hacen bordados son ociosos, hay que ser bien ocioso para estar ahí bordando esos puntos de cruz, esos puntos de cadena, esos puntos de grillo y esos puntos, no sé qué tantas cosas más. Bueno, en fin, no hay que ser ociosos, ese es su arte y quizás a través de ese arte manifiesta a Dios. A veces hay algunos que tienen la cabeza de dinosaurio, yo no sé, y vienen y a todo el mundo señalan y ellos ni siquiera leen la Biblia. ¿Ve? Una vez alguien me dijo así, yo le dije, mira, ahí también hay hijos de Dios, hay que hablarle a esa gente en su idioma. Y se quedó calladito nomás y no dijo más. ¿Ve? Es que alguna vez William Branham lo dijo, que para predicarle a un millonario, él dijo, otro millonario tiene que predicarle. ¿Ve? Para que entienda en su idioma. O sea, tenemos que hacernos judíos por el judío, romanos por el romano, griego por el griego. O sea, esa es la forma. Codesciende a su hábitat, a su jungla en la que vive, por cierto, y tradúcele, transmítele el evangelio en la manera que lo va a entender. Y eso no se logra solamente estando encerrado en tus cuatro paredes sin abrirte a conocer todo lo demás allá afuera en el espacio. Yo no me imagino a Elías viniendo a hablar con el rey sin saber todo lo que tenía que ver sobre el tema y quizás
Recuerden ese respeto del rey hacia Elías, no era solamente que venía con la palabra de Dios y era el siervo de Dios. A lo largo del tiempo sabían que ese era un hombre tremendo, que Dios lo había bendecido en tal manera que bueno, era entendido en todo. Mira a Salomón. Mucha gente por eso malentiende y desde su punto de vista, su perspectiva, piensan que un siervo de Dios es un chamán. Porque eso es lo que algunos piensan. Y para cualquier cosa quieren al chamán ahí. Se asusta el niño, el chamán tiene que estar ahí. Es que la casa suena, tiene que estar el chamán ahí. No es así. ¿Y tú qué eres? No eres hijo de Dios. El Espíritu Santo asistente tiene que echar fuera toda la oscuridad, echar fuera todo demonio. ¿Ve? Pero estás acostumbrado a tener un chamán. ¿Ve? Ahí el curandero a tu lado. Y eso no es así. El pastor predica la palabra. ¿Sí? También, cierto, él puede poner las manos sobre los enfermos, pero la Biblia dice, Mateo 16, Lucas 16, Marcos 16, perdón. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán estos hijos de Dios, en donde Dios tiene la preeminencia, en donde Él, su plenitud corporal se está manifestando. Allí es donde funciona la cosa. Por eso es que no entienden, pues todos están dependiendo del chamán, del curandero, del brujo del barrio, y eso no es así. Están captando eso. Eso es lo que tienen que entender. ¿Ya? Entonces, para expresarse a sí mismo a través de ellos, ¿ya? Cristo era la palabra. Cristo era la palabra, o sea, Jesús era la palabra hecha carne. Y la iglesia, tú y yo, venimos a hacer, ¿qué cosa? La palabra, cuando permitimos que la palabra se exprese a través de nosotros. Punto. Se acabó ahí. O sea, para que todo eso que te he leído, el punto 2, llegue a suceder, tiene que ser cuando tú permitas que la palabra se exprese a través de ti. Tú vas a llegar a ser Cristo, un ungido. Eso es así. ¿Ya? No sé si estás entendiendo. Lo que una vez estaba en la mente de Dios, ahora está en el cuerpo de Cristo. Cáptalo. Lo que una vez estaba en la mente de Dios, ahora está en el cuerpo de Cristo. Dios, ¿ya? Vamos a ponerle Jesús, ¿ya? Jesús, el novio de la novia, ¿ya? Susurrándole los secretos a ella. Ponlo de esa manera. Y ahora todos se van a imaginar al hombre de barba ahí hablándole a la oreja, ¿no? Pues quiero que entiendan, son formas, son tipos, tipología de cómo funciona esto, ¿ves? Y número 3, ¿qué es lo que quería hacer Dios? En su propósito triple, quería restaurar el reino a su posición correcta. ¿Cómo? ¿Que el reino estaba caído? Bueno, cayó a raíz del pecado del primer Adán. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Traer todo esto de nuevo a cuando él caminaba con el hombre al fresco del día, al aire del día. Dios caminando al aire del día con su pueblo, ¿sí? Hablando con ellos y teniendo compañerismo con ellos. Así mismito. ¿Cómo te explicas lo del camino de Emmaús? Ahí estaba Jesús resucitado hablando con ellos. Eso tiene que suceder con nosotros. ¿Sí? O sea, todititos estos pasos se tienen que cumplir para que eso llegue a suceder en nosotros, en nosotros. Por eso es tan necesario, y ahí viene recién a entender usted por qué es tan necesario que el Espíritu Santo, ¿sí? Eh, eh, ¿Por qué es tan necesario el Espíritu Santo en estos días?
porque Él es quien vive tu vida. ¿Ve? Tú ya no la tienes que vivir por ti mismo. Es Cristo en usted. Colosenses 1, 26 y 27. Es Cristo en usted. Entonces, después que usted ha recibido el Espíritu Santo, claro está. Y si Él no tiene la preeminencia en tu vida, entonces recuerda, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Porque si Él está dentro de usted, Él tiene que vivir su propia vida. ¿Dónde está eso? ¿Qué me estás retando? ¿Ah? Gálatas 2, 19 al 21. Vamos a leerlo ya. Vamos a leerlo. Gálatas 2, si vamos todos juntos. 2 versículos, ¿qué te dije? 19, ¿no? ¿Sí? Así te dije. Gálatas 2, 19 al 21. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¡Wow! Eso es tremendo. Es algo que debes de considerar y tener siempre presente. Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y Dios nos dé todo lo que necesitamos para poder salir adelante. Entonces, de momento lo vamos dejando ahí. Pero recuerde esto último. Usted ya no se pertenece a usted mismo. Ustedes han muerto, ¿sí? Y vuestra vida escondida está ahora en Dios. Tu vida está escondida en Dios. O sea, has sido sorbido en victoria, ¿ve? Por medio de Cristo y sellado por el Espíritu Santo. O sea, ahí tú estás atrapado, tú estás protegido. Y lo que tenemos que ver qué cosa es. A ver, voy a leerte una vez más algo aquí importante. Colosenses 3 del 1 al 3, ¿ya? Colosenses 3 del 1 al 3 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ajá. ¿Me captaron? ¿Ahora sí lo tienen? Bueno, pues entonces solo les queda repasar todo lo que hasta ahora hemos visto y nos vemos, o bueno, seguimos el próximo domingo con este precioso tema. Repasen el triple propósito que acabamos de leer de por qué o cómo sucede todo esto, por qué Dios se propuso hacerlo, porque todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo, ¿sí? Y ubícate en el tiempo y en el espacio y reflexiona sobre tu parte en este plan. Bueno, pues Dios te bendiga, Dios te guarde, seguimos en contacto, ya sabes, para cualquier cosa ven a palabrahablada.com y estamos ahí para responder tus preguntas, tus inquietudes. Y también en palabrahablada.com, nuestro sitio web, vas a encontrar una sección en donde puedes hacer tus donativos y donde pues puedes colaborar con nosotros y permitir que este proyecto siga llegando a más personas por más tiempo. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Estamos orando el uno por el otro. Les deseo solamente paz y bendiciones.